Equipar tu hogar. Y ahora también podés comprar en nuestra tienda online las 24 horas. Envíos a todo el país. barracas5esquinas.com.uy. En 5 esquinas. Barracas 5 Esquinas. Pando, San Carlos. En la imagen más saliente de este río como mar, navegamos a velocidad, transeúntes, pasajeros, sin faros, ciegos al ruego de sabia naturaleza, eligiendo cada pie. Pasan 7 minutos, un poquito más, 9 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a recibir con muchísimo gusto al doctor Daniel Radío, director del IRCA, para hablar de un tema que parece estar ya como saldado, ¿no? Lo habíamos hablado en alguna oportunidad con Daniel sobre esta posibilidad y siempre se mostró contrario a la misma, algo que fue ratificado incluso por el propio presidente que está más o menos en su línea, y esto tiene que ver con el acceso del Ministerio del Interior al registro de los además clubes canábicos o los consumidores, etcétera. Te recibo con mucho gusto, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Un gusto recibirte. Una corrección nomás. Dale. El presidente no es que esté en mi línea, más bien que yo en la de él. Bien, bueno. Bien. Que es lo que corresponde además. No, pero además la calle Pou hacía referencia a cuando él como legislador propone la legalización, creo que dijo el año, incluso dijo, en mi cabeza ni siquiera estaba lo del registro, etcétera, así que de ninguna manera estoy de acuerdo con esto, pero lo primero que me parece importante, Daniel, es para que la gente que accede como a puchitos de información nada más lo sepa, puntualmente, ¿de qué artículos estamos hablando y efectiva y puntualmente qué planteaba respecto del acceso a la información por parte del Ministerio del Interior? En realidad, el artículo 72 de la rendición de cuentas, que para mí fue una sorpresa, yo no sabía que iba a estar. Ajá. Y me enteraron gente, autocultivadores, me llamaron, me escribieron, mejor dicho, porque era la 1:30 de la mañana, para avisarme que estaba presente ese artículo. Y yo me asombró porque no tenía nada que ver con todo lo que veníamos conversando con el señor ministro del Interior. Ajá. Y fue una cosa muy sorpresiva. Entonces, bueno, nada, que cuando lo leí, en realidad el artículo, como lo sostuve desde el primer momento y lo sigo sosteniendo hoy, está equivocado, no corresponde, está equivocado porque se meten cosas sobre las que no hay que legislar, pero además porque establece, confunde los roles que tiene cada institución en esto. Es un artículo que está muy mal. Y también desde el primer momento dije que confiaba en la racionalidad de los legisladores de la coalición, no solo de la coalición, ¿no? Y por lo tanto aspiro a que el artículo sea sacado de la rendición de cuentas, ¿no? Bien, ya Heber ha dicho que estaría dispuesto a hacerlo, a ceder en ese caso. Pero ¿por qué decís que confunde los roles? Porque, entre otras cosas, se establece que sea el Ministerio del Interior que controle los clubes, y eso ya está establecido, y está establecido que es el IRCA el que controla los clubes. Uh-huh. Viste que está toda esa discusión en torno a, bueno, pero si el IRCA tiene nada más que 5 inspectores, ¿cómo puede ser que controle, no? Sí. Ahí respecto a eso, son 5 inspectores para 170 clubes. A algunos les puede parecer poco y a otros les puede parecer suficiente. Nosotros hacemos más o menos un promedio de 2 visitas y media por año a cada club. Uh-huh. ¿Cuántas inspecciones reciben las casas de salud donde viven nuestros viejitos, por ejemplo, por año? ¿Reciben más de eso? Uh-huh. Pero no, en todo caso, si fuera que entendemos que al IRCA que hay que controlar más los clubes canábicos que cómo tratan a nuestros ancianos en las casas de salud, y pensamos que tiene que haber más cuerpo inspectivo para eso, yo no tengo ningún inconveniente. Lo único que hay que hacer es modificar el presupuesto del IRCA y nos dan más inspectores y nosotros fiscalizamos más. En eso no se precisa que venga nadie más que los inspectores nuestros. Uh-huh. ¿Para qué vamos a sacarle efectivos a la policía que los precisan para controlar la seguridad pública? Ahora, cuando hablamos del control de los clubes canábicos, ¿qué es efectivamente lo que se controla, Daniel? Que no produzcan más de lo que tienen que hacer, que producir, porque Heber en algún momento, defendiendo además su postura
de que el Ministerio de Interior tenía que tener ese registro, lo vinculaba a que se había encontrado marihuana uruguaya, por ejemplo, en la frontera con Brasil. Entonces estipulaba que quizás algún club estaba de alguna manera o alguien estaba robando y llevando para vender al exterior. Ese es una de los argumentos que se ha utilizado, ¿no? Digamos, en el control que se hace, Daniel, ¿se ha verificado que algún tipo de acción de estas características? Sí, a ver, ahí hay muchas preguntas y me interesa primero aclarar una cosa. Dale. Que se haya encontrado cannabis uruguayo del lado brasilero no quiere decir que procede de los clubes, porque también se han encontrado cultivos ilegales de cannabis en Uruguay, muchos cultivos ilegales, grandes cultivos ilegales, bastante más grandes que los clubes, por cierto. Y entonces eso podría estar explicando, porque si acá los usuarios uruguayos van a los clubes, entonces los cultivos ilegales tienen el campo libre para vender en el exterior. Los clubes, por lo menos, que son controlados, y ahora te cuento cómo, ponele que alguno se esté portando mal, pero en todo caso tienen que abastecer su mercado local, sus socios, y eventualmente si tuvieran una superproducción, pero siempre sería marginal con respecto al grueso, mientras que un cultivo ilegal, toda su producción sería para el tráfico ilícito, que es donde hay que poner el acento y es lo que hay que tratar de controlar, ¿no? Eso es la primera cosa. Segundo, los controles tienen dos maneras de ser controlados. Los clubes nosotros tenemos un portal en donde los clubes permanentemente tienen que estar cargando toda la información, cuántas plantas tienen, cuántos gramos tienen, en qué situación están las plantas, quién retiró y quién no retiró su cannabis de los socios, todo eso lo tienen que estar cargando. Y además tenemos el control presencial, que es que cuando nosotros vamos, controlamos, supervisamos que la información que pusieron en el portal sea la adecuada. O sea, ahí nos vamos a enterar si nos están mintiendo cuando cargan la información o si nos están diciendo la verdad. O sea, alguien puede decir, pero van nada más que 2 veces y media en el año, o 2 o 3 veces en el año. Claro, pero vamos a ver si lo que dijeron antes está bien o está mal. O sea, que cada vez que controlamos sabemos que todas las semanas previas estuvieron diciendo la verdad, ¿no? ¿O no? Eso es lo que se hace. Yo siempre digo que hay espacio para controlar más. De hecho, nosotros intensificamos mucho el control de los clubes. En el último año aumentó mucho el control de los clubes. Antes estaba por debajo de 2 visitas al año y hoy la llevamos a 2 visitas y media al año. Pero los controles tal vez no deben ser solo en cantidad, sino también en calidad, que hay que mejorarlos, y hay capaz que con tecnología. Pero todo eso sale de recursos. Yo no tengo inconvenientes, insisto, si nos aumenta la dotación presupuestal, mejoramos todo eso y no tenemos que andar molestando a la policía, me parece mucho mejor. Heber señalaba que ellos necesitan saber la dirección de los clubes porque a veces llegan a determinado operativo y no saben en definitiva si es un club legal o no. Sí, pero eso es verdad, y yo lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo en todas las cosas que dice Heber, y de hecho nosotros veníamos conversando con el ministro Heber y estábamos de acuerdo, lo cual no quiere decir estar de acuerdo con el artículo. Si vos te pones a pensar que nosotros en las conversaciones que teníamos con Heber estábamos viendo la forma que encontrábamos para que él pudiera tener acceso a las direcciones de los clubes, nosotros estamos de acuerdo con eso, porque por esto que él decía, porque mañana ellos se enfrentan frente a un cultivo y no saben si es legal o ilegal porque no saben si es un club o si es un cultivo ilegal. Entonces, por lo tanto, tienen que saber si se trata de un club. Entonces, eso se lo tenemos que dar. Lo que pasa es que tenemos un deber legal de proteger la identidad de los socios del club y eso es lo que estamos tratando de hacer antes de darle la dirección de los clubes. Pero esto lo veníamos conversando y habíamos estado de acuerdo en una alternativa. Si no hubiera sido por este artículo, probablemente ya estaba en marcha las investigaciones que tenemos que hacer para poner en marcha esta operativa, que tenemos que ver cuál modificación normativa hay que hacer y eso. Pero esto venía bien. Este artículo pretende cortar camino y con tal desprolijidad que no hace bien a nadie, ¿no? Bien, o sea que de alguna manera vino a trancar un proceso que ya estaba en marcha. Y que va a terminar con que nosotros efectivamente vamos a dar las direcciones de los clubes como habíamos acordado con el señor ministro. ¿Y qué opinan los clubes al respecto de que se cuenten con la dirección? Es que esto lo hemos hecho en consulta con la Federación de Clubes Canábicos, que por cierto en estos días se reúne con el señor ministro Heber también. Ellos también tienen voluntad de cooperar. Ellos también tienen voluntad. Lo cual además descarta que, nadie pone las manos en el fuego por nadie, pero que la mayoría de los clubes hacen las cosas como deben, porque ellos también tienen voluntad de cooperar. Y Daniel, pero la identidad de cada uno, o sea, personalizar esto no está dentro de las posibilidades, incluso es contrario al espíritu de la ley, ¿no?
No, claro, no se puede dar la identidad, pero el problema que tiene dar la dirección del club es que a los clubes solamente pueden concurrir socios del club. Sí. Está expresamente prohibido que nadie que no sea socio ingrese en un club. Y además, solamente van a buscar cannabis, no van a otra cosa, no van a jugar a las cartas. Entonces, por lo tanto, cada vez que entra una persona a un club, se sabe que lo que es un socio que va a retirar cannabis. Ergo, si yo tengo la dirección y me paro en la puerta, ya sé quiénes son los usuarios. Claro. Por lo tanto, me parece que esa es la identidad que hay que tratar de preservar. Pero por supuesto que hay que encontrarle una solución a esto. Y yo estoy de acuerdo, a ver, lo quiero dejar bien claro, que se enfrenta a mi posición con la dije, no, nosotros hemos avanzado en esto y estamos de acuerdo con el ministro Heber. Y con la Federación de Clubes Canábicos también. ¿Y cómo, qué fórmula están manejando para dar acceso a estos datos de la dirección y que no se vea violentada la identidad de las personas que concurren? Tal vez lo escuchaste, yo he hablado de la posibilidad de que los socios de los clubes no tengan que ir al club para retirar su cannabis. Y ahí yo había planteado eso, lo que yo llamé un delivery, ¿no? Que es que el club mande el cannabis al domicilio del socio. A ver, estoy hablando del socio de un club que va periódicamente a retirar su cannabis al club y se lo lleva a la casa, que en lugar de hacer eso, el club se lo mande. Porque yo hablé de delivery y las tías se enojaron y empezaron a decir, ay, ¿qué se creen que es pizza? No, es lo mismo que pasa ahora, lo único es que en vez de la persona la vaya a buscar, se lo manden a la casa, ¿no? Pues es que todo el mundo tiene ganas de escandalizarse con esto. Bueno, porque sigue siendo un tema que escandaliza. Incluso alguno me pregunta por acá por interno, algunos, cada vez menos. Cada vez menos. Por suerte, cada vez menos. La gente está asumiendo, en realidad, lo que es, ¿no? A ver, capaz que me escuchaste decirlo, Cecilia. Los seres humanos hemos convivido con las drogas a lo largo de 6 milenios, más o menos, capaz que más. 6 milenios los seres humanos han usado drogas con suertes diversas. Solamente en el último siglo, en las últimas décadas, las drogas han estado prohibidas. Pero nunca tuvimos la catarata de problemas que tuvimos durante el prohibicionismo. De dolor, de muerte, de enfermedades, de despilfarro de recursos, de mafia, de crimen organizado, de bandas criminales. Nunca la tuvimos tanto como durante el prohibicionismo. Parece que es tiempo que nos demos cuenta que eso que hizo el prohibicionismo, que fue tratar de proteger a algunos usuarios, lo único que hizo es callar más usuarios y más enfermos. No resultó, no funcionó. Ese experimento que la humanidad hizo, que se llama prohibicionismo, no funcionó. Tenemos que tratar de salir de eso, ¿no? ¿Siempre tuviste esta visión sobre el tema de las drogas? Porque además vos sos doctor en medicina y creo que tu visión debe estar cargada además con muchos otros elementos que algunos no tenemos también. ¿Siempre lo tuviste o se fue transformando y más ahora que además estás a cargo del IRCA, Daniel? No sé qué es siempre, porque en realidad desde que recordás, por lo menos. Sí, claro, pero sí, el otro día me hicieron un reportaje y yo le leía al periodista una versión taquigráfica de la comisión de adicciones del año 2010, en donde yo decía, 2010, yo decía, yo no sé si me llegó el tiempo, no del autocultivo, sino de regularizar la venta de cannabis, decía yo, en 2010. Y yo paso que me parece que me tocó, antes de ser legislador, trabajar como médico y atender las situaciones desesperantes de muchos muchachos que usaban drogas. Y gran parte de los problemas tienen que ver con la prohibición. Entre otras cosas, mirá, y ya no hablando de los muchachos que tienen un uso problemático, entre otras cosas con todo el tema del capítulo del cannabis para uso medicinal, que no sabemos todo lo que deberíamos saber por culpa del prohibicionismo, y nos estamos perdiendo ahí una posibilidad terapéutica que podría resolver males de muchas personas por causa del prohibicionismo, que además durante bastante tiempo y todavía tienen que acceder a cannabis en condiciones que no son las deseables, ¿no? Entonces me parece que, y además toda esta cuestión del crimen organizado, que es el crimen organizado vinculado al narcotráfico, es un hijo unigénito del prohibicionismo. A ver, viste que se dice, hay cannabis uruguayo en Brasil, no todo el mundo dice eso, hay cannabis uruguayo en Brasil. ¿Y por qué está en Brasil? ¿No hay consumidores en Uruguay? Sí, no, porque es de muy buena calidad y en Brasil lo valoran, y acá en Uruguay no lo valoran. ¿Por qué está en Brasil? ¿Son de paladar negro los brasileros? ¿Les gusta más? No, porque vale $5 el gramo en Brasil y acá vale $1 el gramo. ¿Y por qué vale $5 el gramo en Brasil y acá porque está prohibido?
Porque, entre otras cosas, con el prohibicionismo le hacemos un favor de mejorarle el precio a los narcos. O sea, no nos damos cuenta de eso, vamos a seguir con esto toda la vida. Es de locos. Ahora, te quiero preguntar, porque vos mencionaste, antes que se me olvide, dijiste que el uso problemático que vos habías observado en algunos jóvenes o personas en general, vos le encontrabas relacionamiento al prohibicionismo. ¿Cómo? ¿De qué manera lo explicamos? ¿Por qué el uso problemático o el daño que genera el deterioro en un joven que por ahí termina internado tiene que ver con el prohibicionismo? Mira, entre otras cosas porque los lugares a los que concurren a comprarlo no deberían ser, no hay controles de calidad, pero además los bolicheros de las bocas de las bocas clandestinas no tienen escrúpulos, y en vez y cada vez que el pibe va a buscarla le dicen, mira, llévate esta que pega más fuerte, y entonces terminamos generando esa otra cosa que dice, ay, el cannabis es la puerta de entrada a las drogas. Claro, ¿cómo no va a ser la puerta de entrada si lo mandamos a comprarlo al mismo bolichero que después le va a ofrecer la otra? Por eso es la puerta de entrada, no porque si el tipo pudiera comprarla en la farmacia, a la que le gusta todos los días, no iba a la boca de pasta base y no se andaba vinculando con criminales, que además lo hace sí, que además lo enganchan con drogas para que después reparta. Es todo un círculo vicioso y se generan todos circuitos comerciales en torno al robo de objetos y a la receptación de objetos que se usan para... Entonces, así es de locos. Todo eso es culpa del prohibicionismo. ¿Vos sos proclive a legalizar otro tipo de sustancias? Diferenciemos cosas, ¿no? La primera cosa es, como postura filosófica, sin duda yo soy contrario al prohibicionismo. El camino para esto es participar en el debate internacional que hay en el mundo, que ya está instalado en el mundo, en donde Canadá y Uruguay y el mundo occidental en general, Europa, están tendiendo a estas cosas que yo estoy diciendo, y del otro lado del debate están los rusos, los chinos y los árabes que no quieren nada con esto, ¿no? Eso está claro, ¿no? Rusia, China y Arabia no quieren nada. Así tienen los rusos el problema que tienen con el alcohol, ¿no? Prohíben y prohíben y prohíben y las cosas no les funcionan, pero siguen prohibiendo. Pero en todo caso, ese es el camino. ¿Hay que legalizar otras drogas en el Uruguay? Definitivamente, hasta donde yo alcanzo a ver el horizonte, no. ¿Por qué? Porque esas cosas no se pueden hacer en un solo país, entre otras cosas hasta por el modo de producción. Eso no podría, ¿no? Entonces esas cosas en un país solo no se pueden hacer definitivamente. Me parece que hay que seguir avanzando con la experiencia del cannabis, hay que tratar de abrir más los márgenes con el tema del cannabis, hay que romper los prejuicios, hay que tratar de que estas cosas sean vistas con cabeza abierta, ¿no? Y en esa cabeza abierta, ¿qué opinión te merece lo que también como que sobrevuela? En un momento fue como un fantasma para aquellos que... un fantasma no, bueno... ponele un fantasma que quisieron poner para cuando los que se oponían a la legalización, pero ahora se maneja como una posibilidad abrir el tema del consumo del cannabis que se produce aquí al turismo, el turismo canábico. ¿Es posible, es viable, Daniel? A mí me parece que alguna vez, dentro de no tantos años, nos va a parecer absurdo haber estado discutiendo esto y va a ser lo más natural del mundo. Sí, claro, yo creo que sí. Me parece que sí. Que el turista de hecho, a ver, yo tengo la legítima sospecha de que ya está pasando. Lo que pasa es que otra vez, yo tengo la sospecha de que capaz que algún turista uruguayo, algún turista extranjero llega al Uruguay y le pregunta en el hotel, che, ¿dónde puedo conseguir cannabis? Y capaz que el hotelero no sabe, pero capaz que en la puerta le dicen y consiguen. Entonces, porque como vienen en el Uruguay porque hay cannabis, vienen. Entonces capaz que hay que encontrar la manera de que eso también se regularice y no siga alimentando comercio clandestino y tráfico ilícito, ¿no? Además lo pueden fumar en una plaza, en un espacio, cualquier espacio público. En ese sentido, el único problema es acceder a las mismas restricciones que tiene el cannabis hoy y que tiene el humo del tabaco también, ¿no? Sí. Claro. Está claro. O sea que vos entendés que se tiene que ir, que es absolutamente válido pensar en un turismo canábico, que el turista pueda acceder de manera no clandestina, por decirlo de alguna forma, al cannabis. Sí, ahí hay que pensar, digamos, dos capítulos distintos. Uno es todo lo vinculado al consenso social y político para esto. Yo no estoy de acuerdo en sacar leyes con 50 votos. No me gusta eso, en estos temas por lo menos, en estos temas, ¿no? Parece que hay que tratar de generar consensos sociales y políticos y por otro lado ver cómo lo operativizamos. Esto es, quién va a producir ese cannabis, dónde se va a vender, qué documentación se va a exigir, todas esas cosas hay que pensarlas, ¿no?
Pero primero hay que resolver lo otro, que es si tenemos consensos sociales y políticos, no ir en contra de la marea en estas cosas. Daniel, vos hablabas del tema y los consensos sociales y políticos no hay que esperarlos, hay que construirlos. Bueno, por eso, a eso apuntaba mi próxima pregunta. Parecería una pata importante de la discusión social que se debe dar para que haya después, en definitiva, un consenso, que haya más información, que haya más ámbitos de discusión, de hablar, de intercambiar. Los tabúes en general se van como destruyendo cuando se va presentando evidencia, cuando se va de alguna manera recorriendo otros caminos. ¿Eso para vos es un debe en lo que tiene que ver con el cannabis en nuestro país? Sí, estoy seguro que es un debe eso en nuestro país, no tengo dudas. En realidad hay que hablar mucho más de esto en todos los ámbitos, porque y hay que, ¿por qué las personas tienen usos problemáticos de sustancias? Porque las sustancias tienen un componente demoníaco y entonces lo que hay que hacer es un exorcismo para sacar. No, las personas tienen un uso problemático de sustancias porque este es un emergente de vulnerabilidades previas de las personas, o bien personales, constitutivas, genéticas, idiosincráticas, o bien tienen que ver con disfunciones familiares, o bien tienen que ver con exclusión social o situaciones complicadas en lo social. Capaz que me vas a escuchar decir, los usos problemáticos de drogas, las disfunciones familiares y la exclusión social se recorren por avenidas que se circulan en ambos trayectos y la gente circula en esas cosas. Muchas veces una de estas cosas conduce a la otra y viceversa. Entonces, eso es fruto de que tenemos un problema con estas cosas que no se hablan y que tienen que ver muchas veces un usuario problemático en una familia es el síntoma de una disfunción familiar. Y me parece que esto implica que hay que hablar más desde el hogar, ¿no? Si hay que meter este tema en la educación, yo creo que sí, pero hay que tener cuidado qué temas se hablan en cada momento. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si, por ejemplo, este tema hay que hablarlo en primaria, hablar de drogas cuando los niños no están con la cabeza en eso. Yo creo que capaz que es meter artificialmente un tema. Pero sin dudas hay que hablar más el tema. Ahí, para ver a qué nivel, a qué edad, empezar a introducir el tema del nivel educativo, eso hay que escuchar a los técnicos y a los científicos que son los que saben de eso. Y permitime una cuestión que tiene que ver básicamente con mi opinión también. Si en algún momento se decide introducir el asunto específicamente lo que tiene que ver con la currícula, ponele de los adolescentes, la verdad que siempre es un riesgo que se corre que estén verdaderamente capacitados los docentes, ¿no? Porque creo que con el tema de la sexualidad nos creímos muy avanzados y dejamos ver que somos, ¿no? Los docentes, algunos, no la mayoría, pero tiene que haber gente capacitada para hablar del tema, ¿no, Daniel? Totalmente, yo coincido con eso plenamente. Entre otras cosas, sí. Porque, viste, cuando a veces a mí me costó terminar de entender para qué está la Secretaría Nacional de Drogas y para qué está la Junta Nacional de Drogas. En muchos casos la gente piensa, bueno, no atienden a los muchachos, no hay servicio. Bueno, cuando los usos de drogas son problemáticos, entre otras cosas, afectan varias dimensiones de la vida de las personas, pero también afectan la salud de las personas. Si afectan la salud de las personas, constituyen una patología. Y nuestra primera línea de defensa, nuestra línea de base, nuestro punto de partida para la atención de las patologías, es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es quien debe resolver este problema. El problema es que el Sistema Nacional Integrado de Salud, los distintos prestadores de salud que tienen estipulado por ley las prestaciones que tienen que dar a los usuarios de droga, muchas veces no lo dan con la especificidad necesaria y por lo tanto ahí tenemos que establecer una red paralela que complemente algunas cosas que el Sistema Nacional Integrado de Salud. No se le puede pedir a esta red paralela que resuelva los problemas que el Sistema Nacional Integrado de Salud no resuelve, entre otras cosas, porque para que te hagas una idea, tiene un presupuesto anual de $1.150 millones y la Secretaría Nacional de Drogas $2 millones. $2 millones versus $1.150 millones. O sea, no se le puede pedir que sustituya o que suplante, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que podemos hacer es complementarios en orientación, más que nada, básicamente, y con eso estamos haciendo magia y estamos prestando algunos servicios. El tema es que el objetivo de la Junta no es ese. El objetivo de la Junta es ser organismo rector, o sea, direccionar las conductas de los otros organismos del Estado y participar en el debate respecto a estos temas. Ese es el objetivo y eso creo que lo estamos tratando de cumplir porque estamos tratando de cambiar la realidad con estas cosas que en definitiva yo creo que van a aportar para cambiarle para bien la vida de las personas.
Mirá lo que me preguntan por acá, que me parece súper válida la pregunta. ¿Qué problema tienen los clubes canábicos de que sepan dónde están si los criadores de vacas están todos identificados? ¿Cuál es el misterio? Pero yo te la cambio un poquito y te pregunto, ¿qué problema tendría un consumidor normal que no tiene un problema con el consumo de que el Ministerio del Interior sepa quién es? No tendría que tener ninguno. El problema es dos. El primero es que la ley estableció que tenía que ser reservado el dato, y segundo, más importante que a ningún otro consumidor de ninguna otra cosa se le obliga a registrarse. Yo creo lo mismo, yo creo que no debería haber ningún problema, pero ¿para qué los obligamos a registrarlos entonces? No los obliguemos a registrarlos y entonces no hay problema, que todo el mundo sepa la dirección de todo el mundo, como cualquier usuario de vino o cualquier usuario de otra cosa. En realidad no hay ningún problema. El problema es que a estos usuarios se les obliga a registrarse, a ir con su documento, y cada vez que van a retirar tienen que ir con su cédula como si fueran delincuentes, ¿no? Ese es el problema, es que hay un prejuicio con respecto a este tema. Si no hay problema, claro, que todo el mundo sepa todo, no hay ningún problema. Bien. Quería preguntarte, me he quedado colgado también por allí. ¿Hay datos a esta altura de si la pandemia generó algún tipo de aumento en el consumo del cannabis, por ejemplo? Sabés que tenemos datos que son muy diversos, depende de todo, depende de las sustancias, depende de la frecuencia, del patrón de uso y de todo. Lo que te puedo adelantar es que con la pandemia tuvimos un aumento del uso de algunas sustancias y una casi desaparición de otras. Por ejemplo, vino aumentó sustantivamente el consumo durante la pandemia. Y las sustancias psicodélicas, las pastillas, esas que esas casi no se usaron, porque son pastillas a las que la gente accede en las fiestas, y como no hubo fiestas, entonces casi desapareció su uso durante toda la pandemia. Con respecto a los usuarios de distintas sustancias, por ejemplo de cannabis, lo que pasó es que los usuarios que son inveterados, los que están acostumbrados a usar, en esos usaron más cantidad que fuera de la pandemia. Los otros, los que son ocasionales, los que son que fuman un día sí y tantos días no, en eso se redujo sustantivamente, porque esos son más usuarios sociales. Como no hubo eventos sociales, entonces en esos casos se redujo el uso. En cambio, los tipos que están más, les gusta más, que usan solos o lo que sea, en esos aumentó el uso. Bien. Daniel, ya te quiero dejar libre, pero a esta hora estás tranquilo de que esos artículos, ese artículo se va a eliminar y va a seguir la discusión. Por otro lado, en cuanto a la dirección de los clubes canábicos, ¿tenés la certeza de que en definitiva se van a eliminar de la rendición de cuentas? No, la certeza no la tengo, tengo la confianza, porque en realidad, por suerte, en el Uruguay hay separación de poderes y el Poder Legislativo tiene libertad para resolver esto por sí ante sí, pero yo confío en la racionalidad de los legisladores de la coalición y de la oposición también. Yo fui legislador mucho tiempo y le tengo mucha fe al Parlamento, entonces confío en que van a actuar racionalmente y van a sacar esos artículos. Y se va a seguir por el camino que se estaba recorriendo para establecer la dirección. ¿Hay algún otro cambio que la dirección de los clubes canábicos, hay algún otro cambio que se esté discutiendo también con el Ministerio del Interior? Por ahora no, pero nosotros estamos en diálogo permanente con el ministro, permanentemente. Yo tengo una muy buena relación personal con el ministro Heber, a quien aprecio mucho, y creo que el señor presidente hizo una muy buena elección. Tenemos un muy buen ministro del Interior y por lo tanto vamos a seguir conversando. Bien, Daniel, siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias por hacerte el tiempo para conversar con nosotros. Te agradezco. Gracias a vos. Abrazo enorme. Era el doctor Daniel Radío, presidente del IRCA, creo que hablando muy claramente de por dónde está pasando esta discusión, adelantando